Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Filo Afilado Profesional. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video les quiero mostrar 8 maneras para afilar una tijera que no deben utilizar en la casa. Como este es el primer video del canal, quiero aprovechar para hacer una breve introducción. Alfilo es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de afilado profesional para herramientas de hogar, restaurantes y empresas. En la parte de aquí arriba que aparecen unos punticos al lado derecho, le puedes aumentar la velocidad del video por si quieres que vaya más rápido y bueno, y reducir el tiempo de duración del video. Resulta que hace unos días vi un video en internet como con 1.500.000 vistas, 1.500.000 personas engañadas acerca de 8 formas diferentes de afilar una tijera que realmente no solamente no sirven, sino que lo que hacen es empeorar lo que ya está mal. El primer método se supone que es tomar una pila, una batería. Aquí en Colombia, en la región donde yo estoy, le decimos pila, lo conocemos más como pila, y tratar de hacer esto, como si fuéramos a cortar la pila con la tijera. Esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Yo les voy a explicar las razones de por qué ninguno de estos métodos funciona. No funciona porque resulta que las baterías son lisas, eso es liso y eso no desgasta el material de la tijera. ¿Qué pasa? Siempre que vamos a afilar una herramienta, porque ya está desgastada, ya no tiene un filo, necesitamos un elemento, un material abrasivo que lo que haga es ir desgastando hasta que le restaure el ángulo nuevamente a lo que necesitamos que corte, ¿sí? Esta pila, esta batería en este caso, como es cilíndrica y es lisa, esto no desgasta ningún material, ¿sí? Se supone que hay otro método, estos son métodos completamente falsos, más falsos imposibles, que es coger un clip de estos con los que sujetamos papel y hacer este movimiento. Se supone que así, en teoría, la tijera debería quedar mejor que nueva. Eso, una berraquera, pues eso es una cosa maravillosa. Eso queda cortando, que da miedo. Pero realmente esto tampoco funciona. ¿Por qué? Porque esto es metal, es liso y bueno, y esto no va a funcionar. Se supone que hay un tercer método que consiste en tomar un papel de lija y coger con las tijeras y hacer esto, hacer como una especie de tiritas, ¿sí? Con las tijeras, cortar. Se supone que en teoría esto debería dejar la tijera ya funcionando nuevamente, cortando. ¿Qué pasa? Esto no sirve, ¿por qué? Porque el papel de lija está conformado por unas pequeñas partículas, por unos gránulos diminutos que lo que hacen es desgastar la superficie donde nosotros la pongamos, ¿sí? Lo que hace es desgastar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo eso con la tijera, es como si cogiéramos esos granitos pequeños y tratáramos de cortarlos con las tijeras. Es como si cogiéramos piedras muy diminutas y tratáramos de partirlas. Entonces, esas pequeñas piedritas, esos pequeños granos, lo que van a hacer es generar una especie de huecos pequeños en todo el filo de la tijera. Entonces, fatal. Hay otro método muy común, no sé si en otros países, acá en Colombia, en la región donde yo vivo, es muy conocido, es como muy difundido entre la gente mayor, con más fuerza, de que tomar una botella y hacer esto también afila la tijera. Si en tu país también es común, te agradezco que nos cuentes ahí en los comentarios. Esto no sirve por varias razones. La primera, bueno, lo que ya vimos en la otra, esto es una superficie lisa, ¿sí? Y lo que va a hacer es redondear aún más el filo de la tijera. Eso es lo que eso va a hacer, redondear aún más el filo de la tijera y no le va a sacar filo. Hay una cosa que les quiero explicar antes de que me olvide, y es que las tijeras suelen tener un ángulo. Me explico. Hay algunas tijeras que cuando vienen de fábrica, hay algunas que uno mira este ángulo acá y está así, plano. Uno está así y el otro tiene una inclinación, ¿sí? Lo ideal es que ambas tengan una cierta inclinación para que cuando cortemos esos dos ángulos se encuentren al pasar y corten, ¿sí? Es esa fricción que se produce entre estos dos ángulos, la fricción que se produce aquí, la que corta, ¿sí? Acá en esta parte cuando estamos cerrando,
es la fricción entre estas dos láminas, entre esos dos ángulos, las que produce el corte. Entonces esto no solamente no va a afilar, sino que lo que va a hacer es redondear aún más ese ángulo que tenemos aquí, lo que va a hacer es redondearle la punta, entonces menos que va a servir. Ahorita les explico otra cosita de referente al vidrio. Se supone que hay otro método que es con papel aluminio, que consiste en tomar un trozo de papel aluminio, doblarlo y después coger con la tijera y cortar igual que hicimos con el papel de lija. ¿Qué pasa? Esto no solamente no va a servir tampoco, sino que además de eso lo que va a hacer es redondear el filo y adicional, si esta tijera, porque es una tijera pues que es como gruesa, ¿sí? Que es una hoja gruesa y bueno, y resiste cortar esto. Pero si estuviéramos haciendo eso con una tijera de peluquería, que es mucho más pequeña, más delicada, más delgada, lo que va a hacer este aluminio doblado es que se va a meter acá entre las dos hojas y al momento de cortarlo lo que va a hacer es que va a separar las láminas, ¿sí? Las va a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Como las tijeras cortan por fricción, si yo tengo la tijera así, supongamos que mi brazo es la lámina que está aquí en esta parte de encima, al meter el aluminio y tratar de cortar, el aluminio lo que va a hacer es que va a separar las láminas de esta manera. Entonces cuando cerremos la tijera, supongamos que estas las láminas, ya las láminas van a hacer esto. Ni siquiera ya no se van a tocar así como hacen la fricción, sino que van a quedar así. Entonces menos que va a quedar sirviendo. Ahí sí nos tiramos la tijera completamente. Entonces el aluminio fatal, eso es un peligro, no caigan en esas historias tan mágicas y tan fabulosas que eso realmente no funciona. Pregúntenle a su cerebro, eso es cuestión de meterle un poco de lógica y verán que eso no va a servir, no se pongan a creer todo lo que ven en internet, porque a pesar de que hay mucha información útil, hay mucha basura también que no solamente es mentira, sino que lo que hace es perjudicarlo a uno. Entonces realmente esto no sirve. Pues con conocimiento de causa, 6 años de experiencia lo avalan. Hay otro método que se supone que es tomar un destornillador y hacer lo mismo que hicimos con lo otro. Tratar de hacer esto y se supone que con esto la tijera va a quedar mejor que nueva, pero más falso imposible, ¿sí? Por lo mismo, porque es cilíndrico y es liso. O sea, eso tampoco va a servir. Hay algunas personas con buena intención que han dicho que con una broca, que porque el material de la broca es más duro que el material de la tijera o del cuchillo. Eso es cierto, el material de la broca es mucho más resistente porque está diseñado para perforar otros metales o pues otros aceros. Incluso podría ser de tungsteno, que el tungsteno viene siendo más duro que el acero. ¿Qué pasa? Esto al ser cilíndrico tampoco funciona, ¿sí? Al ser cilíndrico, al ser una superficie lisa. Si la volteáramos por este lado, donde está el filo de la broca, que es el que hace la perforación, podría servir, pero en ese caso nos vamos a tirar, ya no solamente vamos a dañar la tijera, sino la broca también. Porque, ¿qué pasa? Resulta que, bueno, las brocas con esta puntada hacen la perforación inicial y con este filo de los lados ayuda a terminar de quitar el material para extraerlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto podría servir, ¿por qué? Porque esto haría una función similar a la que hacen esos afiladores manuales de cocina. No sé si los han visto. Unos afiladores que tienen como una forma así similar, ¿sí? Que uno llega y los agarra acá y traen unas hendiduritas, traen 3 hendiduras así. Por lo general viene una en tungsteno y 2 en cerámica. O bueno, varía mucho pues realmente. Y lo que uno hace es en esa hendidura meter sea la tijera, el cuchillo, lo que vayamos a afilar y hacer este movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que esos afiladores, eso por lo general la gente lo suele comprar y eso termina archivado por allá, quién sabe dónde, y la gente no lo usa. ¿Por qué? Lo que pasa es que esos afiladores, como las barras que tiene son en tungsteno, que es mucho más duro que el acero, eso sí sirve, eso sí quita material, pero ¿qué pasa? Resulta que cuando estamos utilizando esos afiladores, si de pronto ha llegado a utilizar alguno o se acordará de mí, que lo que hace ese afilador es que usted llega y usted mete el cuchillo o la tijera y cuando usted lo va a devolver usted siente que se atranca, que el cuchillo o la tijera como que es como si fuera por partes cuando uno lo devuelve. ¿Por qué? Porque lo que hace esa barra, ese mecanismo es algo similar a esto. Este cuchillo, por ejemplo,
corta muy bien. ¿Sí? Este cuchillito corta supremamente bien, pero a pesar de que corta bien, si yo voy a quitar aquí, por ejemplo, trozos de madera, el, es duro, pues yo tengo que hacerle fuerza y cuando él llega, él como que se va. Entonces, esto que estamos viendo acá, que se desprenden trozos de madera, es lo mismo que hacen esos afiladores manuales cuando estamos tratando de afilar un cuchillo o una tijera. Eso es lo que hace cuando lo estamos devolviendo. Por eso es que sentimos que se atranca. Porque para poder que eso arrancara un trozo de principio a fin necesitaríamos mucha fuerza para que arrancara de acá a acá y que quedara parejo. Por eso es que cuando utilizamos esos afiladores y vamos a miramos el filo, vemos que queda así como rizado, como con, sí, como un cierto zigzag. Entonces realmente podría servir, pero pues eso pues si no sirven los afiladores que son diseñados supuestamente para eso, menos va a servir la broca, ¿sí? Se supone que hay otro método que es tomar estas esponjillas y cortarlas con la tijera. Esto, pues esto fatal porque esto va a ser lo mismo que el papel aluminio, pero más rápido, ¿sí? Esto va a ser el mismo daño que hace el papel aluminio, pero más acelerado, o sea que el daño que va a ser mayor y lo va a hacer en menos tiempo. Entonces esto, olvidémonos de la esponjilla, pues que esto tampoco sirve. Hay un último método que se supone que es con un pocillo, tomar el pocillo y en la parte de abajo, donde está esta franja que no está pulida, ¿sí? Que es un poco áspera, y hacer este movimiento, ¿sí? Se supone que de esa manera podríamos afilar la tijera. Aquí hay una razón y les voy a explicar cuál es. Esto podría servir, sí, pero no cuando tenemos un cuchillo o una tijera que no corta nada. Esto lo podríamos utilizar en una etapa final del afilado en la cual vamos a pulir lo que previamente ya hicimos para darle el toque final y que quede bien agudo. ¿Por qué? Resulta que cuando estamos afilando un cuchillo, resulta que se forma una rebaba aquí en todo el borde del filo, que lo que hace es que cuando la estamos afilando, esa rebaba empieza a hacer esto. Es para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Entonces cuando llegamos y lo pasamos por acá en estas superficies suaves, eso lo que hace es desprender esa rebaba del filo. Lo que hace es desprender esa rebaba del filo para que deje de estar para allá y para acá y ya se caiga completamente y quede el filo más pulido, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, si dijéramos que a punta de pocillo, no sé cómo le dirán, bueno, yo creería que le dicen igual en todos los países, aquí le decimos pocillo. Si fuéramos a decir que vamos a afilar una tijera a punta de pocillo, tendríamos que quedarnos mínimo por ahí 8 horas haciendo esto para poder que con el mínimo desgaste que esto hace en el acero, en algún momento, pues esto quede cortando, ¿sí? ¿Qué pasa? La cerámica sí se utiliza dentro de los procesos de afilado en las etapas finales de donde uno ya está puliendo. Pero ¿qué sucede? Bueno, por ejemplo, como les contaba ahorita, estos afiladores manuales suelen traer una barrita de cerámica que se supone que es en los últimos pasos para uno pulir el filo y quitar pues como esa rebaba. ¿Qué pasa? Resulta, acontece que como la cerámica, igual que el vidrio, son superficies tan extremadamente duras y resistentes a la ralladura, esta parte de acá que no está pulida, que está sin pulir, que es áspera, esto sí puede cumplir esa función. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que como la cerámica es más dura que el acero ante la ralladura, pero es más frágil, si yo lo dejo caer se quiebra. En cambio el acero no, pues el acero para que se parta si es un acero fino, yo tengo que hacerle una torsión y él se va a partir, si no se va a doblar. Si no es un acero así extremadamente duro, lo que va a pasar es que se va a doblar, pero si es un acero muy fino, el cuchillo o la tijera se va a partir. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como esto es tan duro la ralladura, sí va a funcionar, porque es más duro que el acero. Yo para perforar un pocillo o una botella, si yo utilizo una broca, cuando le ponga esto aquí, lo que va a pasar es que aquí, en este punto de fricción,
se va a empezar a generar una chispa como una especie de fuego, pues si esto girara a una velocidad muy grande, como una especie de chispa, un fuego, un recalentamiento y el pocillo se va a partir y la broca pues se va a dañar. Pero si yo quisiera que eso realmente perforara parejo, yo necesito una herramienta que esté recubierta en polvo de diamante, porque el polvo del diamante, la superficie del diamante, el coeficiente de fricción es muy alto, es mucho más duro que eso, entonces eso sí cortaría esto, el vidrio y bueno, y la cerámica de las baldosas que hay en el piso. Entonces esa es la razón por la cual esto de pronto sí podría funcionar, pero de resto no, o sea, podría funcionar como digo en una etapa final del afilado. Inicialmente, si la herramienta no corta, olvídese de eso también. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que los hombres y mujeres que, bueno, que en algún momento se les ha partido una uña o que acostumbran ir a que les organicen las uñas. ¿Qué pasa si yo tengo una uña y se me partió una uña y yo llego y yo digo, no, vení que es que préstame ese destornillador que se me partió esta uña y me la voy a pulir? ¿Será que si yo hago esto sí me va a pulir la uña? No. Lo mismo pasa con la tijera, eso no va a sacarle filo a esto porque eso no, eso es suave. No, hagámosle con la broca que esta es más dura que el destornillador. Lo mismo va a pasar, aunque le haga por este lado, esto lo que hace es empeorar la situación. Igual que esto, si yo me cojo una uña partida, haceme con esta esponjilla, lo mismo va a pasar con cualquiera que tome. ¿Sí? Ninguna más soluciona el problema de la uña partida. Lo mismo pasa con la tijera, es cuestión de meterle ahí un poquito de física a la cosa. ¿Qué pasa? Si yo tomo la lija, que la lija es con el mismo material con que hacen las limas para uñas, esta sí me va a solucionar el problema. Pero si yo hago este movimiento, si yo hago este movimiento lateral, si yo digo, no, venga, yo tengo esta uña partida y venga, yo trato de partir pedazos de lima así como si estuviera mordiendo, eso no va a pulir la uña partida, me la pule si yo hago este movimiento, de resto no. Entonces realmente vean que no es mentira lo que les digo, eso, ninguno de esos métodos funciona. La invitación es pues, a que no crean todas las mentiras que uno ve en internet, que la gente por ganarse un like, que por cierto les agradezco si les gustó el video, que nos regalen ahí un pulgar arriba que se nos ayuda a crecer, pues apenas estamos comenzando con los videos en el canal. Pero hay gente que por ganarse un like publica cualquier barrabasada y eso pues realmente no le sirve a la gente. Si les gustó el video, les agradezco mucho pues que nos den el pulgar arriba. Lo pueden compartir con esa persona si se le vino a alguien a la mente que de pronto es curioso y le gusta trabajar con las manos y de pronto cree que estas cosas sirven, ahí lo pueden hacer el favor de sacarlo del engaño compartiéndole el video. Y nos pueden buscar en las redes sociales como Alfilo Afilado Profesional. Estamos en Facebook y en Instagram. Permítanme les muestro. Así como dice aquí. Y ahí está la página web. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Gracias por haber visto el video hasta acá. Espero hacer otro video más adelante con otros consejos útiles para que su vida en su casa o en su trabajo sea más fácil. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Recuerden compartir el video y que estén muy bien. Hasta luego.